Acuérdese que ciertamente la palabra nos dice que los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Entendamos que ciertamente esto es una dimensión específica de vida, de luz, en un tiempo donde la oscuridad está densa y totalmente, hablando de esas noches donde, pues si no fuera por las estrellas, si no fuera por la luna, si no fuera por la luz que ellas reflejan, esas noches son muchas veces, pues como decimos en algunos puntos, hasta una boca de lobo, ¿no? Pero en medio, los entendidos son los que van a resplandecer en medio de la oscuridad. Implican la oscuridad los momentos difíciles, implica la oscuridad los momentos de invierno, implica la oscuridad los momentos de noche, implica la oscuridad los momentos de desierto, implica la oscuridad los momentos de prueba, de tribulación, implica la oscuridad el lugar específico. Alguien mencionó que ciertamente la luz no fue lo primero que llegó. Lo primero que llegaron fueron las tinieblas. Y no me refiero en el sentido bíblico, sino en una circunstancia, vamos a decir, donde no hay luz, donde está oscuro. Lo que viene a alumbrar es algo que en un momento ya estaba en alguna situación, pues definitivamente sin ninguna cuestión que alumbrar adentro. Las tinieblas ahí estaban y llega la luz y disipa las tinieblas, disipa aquello que bueno, estaba ahí, y es lo que hace Dios. Y ciertamente la Biblia nos enseña que la senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y los entendidos, hablemos de gente entendida, ellos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Enseñan la justicia. Quizás quisiera en esta noche enfatizar lo que pues iniciamos la semana pasada, y para ello daré un breve repaso para irme directamente a algo, y espero que usted ahí en su chat participe en algún momento que yo le indique. Recuerde que hablamos de algo llamado sabiduría, y es un repaso muy sencillo de lo que hablábamos la semana anterior, solamente para entrar en la dinámica de esta noche. Algo llamado sabiduría. Y bienvenido cada uno de ustedes a esta noche, donde estamos hablando de cosas que son trascendentes y vitales. Decíamos en este sentido que la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que hay un instante donde la misma sabiduría hace una pregunta, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores, los que desprecian, se dedicarán a hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. ¿Hasta cuándo, oh simples? Y aquí hablábamos de hombres, de mujeres que son, vamos a decir, ligeros en su vida, que no tienen realmente ninguna intención de trascender, burladores, gente que menosprecia, gente que hasta se burla, ¿no? Que a gente que hasta en algún instante, pues, hace menosprecio definitivamente de las cosas buenas. La gente piensa que porque tiene vida, tiene todo, pero sin entender que la vida es mucho más que simplemente subsistir y existir. Y bueno, dice, y los necios aborrecerán el conocimiento. Lo que hace la sabiduría, que es realmente algo especial, te quita la simpleza, te enseña a valorar las cosas, y bueno, lo opuesto al necio, ¿verdad?, es sabiduría. Lo opuesto a la sabiduría es el necio. Y bueno, en ese sentido, el verdadero conocimiento, el necio lo aborrece. Y hablábamos de que esta sabiduría, cuando habla de la sabiduría, ¿por qué hace esta pregunta, no? ¿Hasta cuánto amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo no menospreciarás la enseñanza?
¿Hasta cuándo? Ciertamente como necio aborrecerás el conocimiento. Pues la cuestión es que la sabiduría hace esta ubicación o hace esta pregunta, inquiere sobre esto, porque ella misma se presenta como alguien que está accesible a ti, accesible a usted. La sabiduría está en la calle, la sabiduría está en las plazas, está en las esquinas, concurrida, está en los lugares importantes de reunión, ahí dice sus razones y ciertamente es ignorada, es algo que no está considerado, es algo que en algún momento, pues si está ahí accesible, decíamos, es porque ciertamente es donde se requiere tomar las decisiones importantes y claves. El asunto es que el hombre, la mujer, al momento de que no está consciente de que está acompañado de sabiduría o que la sabiduría está accesible a él, sigue tomando decisiones sumamente inocentes, ingenuas, y bueno, la vez pasada utilizaba yo una palabra un poquito fuerte, pero decisiones de lo más tontas, de lo más estúpidas, ¿verdad? Porque ciertamente teniendo todo para poder tomar decisiones, teniendo la oportunidad de tener algunos elementos para no equivocarse, el hombre sigue tomando decisiones en su manera, en su forma de decidir, y por eso encontramos una sociedad, encontramos familias, encontramos jóvenes, señoritas, pues realmente en situaciones donde dice uno, oye, ¿y en qué estás basando tus decisiones? Porque las decisiones obviamente están ausentes de la más mínima, aún lógica en algunas situaciones, ¿verdad? Y bueno, de esto estamos hablando, ¿no? La sabiduría está ahí, accesible, la sabiduría está en un momento, pues, dispuesta en los lugares que se requiere, pero ella misma cuando dice, ¿hasta cuándo me seguirás ignorando? Será simple, ¿hasta cuándo me seguirás ignorando? ¿Te estarás burlando de las decisiones? ¿Hasta cuándo en un momento verdaderamente menospreciarás el conocimiento de tal manera que seguirás en un momento tomando decisiones necias? Y bueno, hablábamos de que esa misma sabiduría nos invita a dejar el camino, nos muestra un pensamiento diferente. Y bueno, particularmente en los Proverbios 9:6 nos dice dejar las simplezas y aprende a vivir de tal manera que andes por el camino de la inteligencia. Estoy dando un breve repaso, ¿no? Para lo que en un instante pretendo compartir, que no será nuevo, pero que sí me parece, y le decía hace un instante que me gustaría que usted me ayudara en un momento más. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y sigo insistiendo sobre esto porque la sabiduría de este mundo, comparado con la sabiduría de Dios, es necedad. Dice la Biblia misma que Dios es tan fuerte que lo más débil de Dios, si es que hubiera alguna debilidad, es más fuerte que todos los hombres. Y lo más, vamos a decir, ilógico de Dios es más sensato, es más sabio que cualquiera de la sabiduría más alta de los hombres. Dice, el mismo Dios sabe que en un momento el hombre no puede tomar decisiones correctas fuera de él. Y entonces él mismo ha hecho que la sabiduría sea ciertamente destruida, la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes es desechado. ¿Por qué? Porque es una sabiduría basada en el mundo, es una sabiduría no, bueno, en algunas situaciones hasta la cataloga como perversa, carnal, animal, diabólica, ¿no? Porque es una sabiduría mal utilizada, es una sabiduría limitada, es una sabiduría obviamente basada en una cuestión meramente humana, pero bueno, sin un sentido profundo de lo que realmente es la vida y sin un correcto entendimiento. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque vamos a ir a algo que, insisto, usted y yo ya hemos platicado en otras ocasiones. Dice, solamente un repaso rápido, dice, porque por no haber el mundo conocido a Dios en la sabiduría de Dios, en esa misma sabiduría, dice, agradó salvar a algunos de la sabiduría del hombre y de la religiosidad, del conocimiento banal y de las ataduras religiosas, por la locura de un evangelio del reino, por una locura de una predicación que ciertamente pues no lleva la sensatez que a lo mejor el ser humano pretende y quisiera conocer en la simpleza de lo que es el evangelio. Esa simpleza pues como que choca con
con la lógica y con la tendencia humana. Y de aquí, bueno, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde le dice a los judíos, aquellos que son los religiosos y a los griegos, entendiendo esto, que los judíos piden señales, el hombre, el judaísmo, como muchas religiones, decíamos la vez anterior, simplemente es utilizándolo, se utiliza aquí como dos culturas predominantes, dos culturas que en algún momento, pues son referentes en muchos sentidos, ¿no? Cuando se piensa en un judío, se piensa en una persona pues débil, religiosa, sí, se habla que tienen dinero, se habla de todo eso, pero siempre se les ve como menospreciados, no se les ve como una potencia, ¿no? No se ve como gente como diciendo, pues es que son religiosos, es que son sus religiones que no los ayudan, son cerraditos, son limitados, no entienden. Bueno, esa es la parte envuelta con creencias, envuelta con religiosidad, y por otra parte los griegos, ¿verdad? Esos que en un momento, pues, son la base, son en muchos sentidos, insisto, el referente, utilicé la palabra exacto, referente, para establecer una cultura. Ahí en un instante, en la cuestión de las artes, encontramos pues cosas muy específicas, donde íconos, hombres, que en un momento, o nombres que en un instante nos hablan de la cultura griega, ¿no? En la cuestión de las científicas, con Euclides, con Arquímedes, con el mismo, pues Pitágoras, ¿verdad? Esos hombres matemáticos donde hablan de la geometría, donde hablan de todos aquellos elementos, lo que es aritmética, toda la base fundamental de, bueno, pues viene de una cultura griega desarrollada. Viene también en la cuestión de historiadores, con un historiador, un referente como Herodoto. Viene en la cuestión de literatura, ¿verdad? Con Homero, con la Ilíada, la Odisea, bueno, todas esas cuestiones que en un momento conocemos, ¿no? Las fábulas de Esopo en el área, todo eso en el área cultural, ¿verdad? Todos esos elementos que en un momento, y no se diga en el área filosófica, ¿verdad? Sócrates, Platón, ¿verdad? Y pues bueno, ahí en una forma también, aquel hombre que es un referente en la cultura también, que bueno, era, que no, lo único que conocemos muchas veces como ese nombre es quizás ahí con Don Gato y su pandilla, ¿verdad? Para aquellos que se acuerdan de ellos, un Demóstenes, ¿verdad? Pero que era realmente un orador excelso, un referente, un hombre culto. Era, bueno, son elementos, íconos humanos, ¿verdad? Donde se establece, y pues toda la cultura en la política, en la familia, en la cuestión judicial, en la cuestión estructura de una nación, se refiere a los griegos. Bueno, entonces Dios le dice a esos súper, hombres intelectuales y aquellos súper hombres, pues religiosos o envueltos en una religión con mucha influencia, a esos dos, Dios llega a través de Jesús y empieza a hacer una revolución y dice a los llamados, a los judíos como a griegos, esos que piden señales como los judíos y esos que buscan sabiduría como los griegos, aparece una realidad. Cristo mismo, con poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué uso la palabra poder de Dios o por qué uso la palabra poder? Porque el conocimiento es poder. El conocimiento es un poder. La ignorancia es una debilidad. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo viene a través de apreciar su palabra. La mente de Cristo implica apreciar sus principios, los fundamentos. Esta es una cuestión donde es muy importante que nosotros vayamos comprendiendo que esta no es una cuestión, e insisto, ustedes que han estado pues viviendo algunos años conmigo, unos más que otros, hemos hablado de que esta es una cuestión cultural, donde sí, la esencia está basada en convicciones profundas, pero no es una cuestión externa, no es una situación
donde en un momento estamos hablando de cosas al aire, estamos tratando, yo digo de tratando porque yo también me incluyo en ese tratar, de descubrir cuál es la esencia misma de nuestra existencia. Este es un proceso donde nosotros vamos descubriendo cuál es la esencia del ser humano. Y eso implica entrar en un conocimiento profundo. No estoy hablando simplemente de prácticas. El conocimiento profundo te lleva a prácticas, pero es consecuencia del conocimiento, es consecuencia de una base, de un concepto que tú estás pues trabajando sobre ello, o es algo que tienes ya establecido como una tradición. En una de las clases pasadas, del sábado pasado, hablábamos de esa cuestión de nuestras formas de creencias, que definitivamente pues son los elementos por lo cual vivimos y somos y actuamos, y la razón por la que hacemos las cosas. Cuando esos elementos no están claros, cuando esos elementos no están bien definidos, entonces mi vida está desempeñándose o está corriendo de una manera limitada. Y la cuestión aquí es que tenemos que llegar al verdadero conocimiento. No sé si algunos se acuerdan cuáles son la base, cuál es la base del entendimiento. ¿Cuál es la base? ¿En qué está fundado un entendimiento? ¿Alguien se acuerda que pudiera ponerlo por ahí? ¿Cuáles son los elementos del entendimiento? De un verdadero entendimiento, no de algo que supongo. ¿Cuáles son los elementos de un verdadero entendimiento? ¿En qué está basado mi entendimiento? Recuerdo también algo que hemos platicado por ahí. El hombre en forma general defiende más tener la razón que encontrar la verdad. El hombre defiende sus razones sin en un momento estar dispuesto a inquirir y buscar la verdad. Cuando a alguien se le confronta, él prefiere defender su razón bajo ciertos elementos, bajo ciertos conceptos, y defiende más, quizás, lo que él piensa, que realmente haya un interés por buscar la verdad. Sin pensar, hay un instante donde nuestra vida se ve pues con la necesidad de responder algunas cosas, y quizás yo me doy cuenta que hay algo que no está bien en mi vida y prefiero tener la razón que aceptar la verdad. Vamos a decir, prefiero que en un momento la gente discutir por cosas que yo pienso que es la razón, pero no tengo, llega a tal manera de mi defensa, de mí mismo, de mi propio concepto, y en un instante que me puedo cerrar a la verdad. Y eso es donde es complicado, ¿no? Donde quizás precisamente lo que la sabiduría dice, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Porque, insisto, yo prefiero defender mi razón a encontrar la verdad, o a encontrar una mejor forma de hacer las cosas, o hacer lo correcto. Quizás descubro que algo no lo hago correcto, pero prefiero tener razón que hacer lo correcto. Prefiero tener razón, prefiero ganar, prefiero en un momento establecer que yo tengo razón, aunque esté equivocado. Porque no estoy abierto a un verdadero diálogo, porque no estoy abierto a algo verdaderamente profundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos constituimos realmente en personas obviamente limitadas, que no estamos viviendo más que una vida simple, una vida de menosprecio. Inconscientemente nos burlamos de la sabiduría, diciendo, bueno, como diciendo, pues yo viviré, seré tal como sé, y allá, pues allá tú sigue con tus ideas, tú sigue con tus formas. Y entonces Jesús viene a hacer algo diferente, ¿no? Y él en un instante llama a esos hombres que en una tendencia religiosa, con una tendencia intelectual, para enseñarles que las convicciones profundas, llámese religión, son la verdadera base para una verdadera sabiduría y un intelecto, ¿no? Los griegos buscaban sabiduría, pero no contaban y no tenían a Dios en un instante como un elemento clave, sino que todo era basada en su ser interior. Y un ser interior que definitivamente ellos
empezando por buscar la sabiduría, terminaron con una cultura al cuerpo y al alma. Y finalmente, en una cuestión totalmente pervertida, ¿no? Se habla aún del mismo Alejandro el Grande, ¿verdad? Que en su pasión desconcentrado, ¿verdad? Se lanza una conquista pues bueno, se dice que su imperio fue mayor que el imperio romano. La cuestión es que fue tal su intensidad que se va conquiste, que finalmente acaba hasta siendo, y se dice por ahí, según la historia, según lo que cuentan por ahí, que sus principales generales, bueno, después de que muere, pues todos salen peleados ahí, el reino se cae, no hay una cuestión de, sí, muchísimas conquistas, muchísimas cosas buenas, pero finalmente sus generales todavía no estaban muriendo, todavía no habían muerto, ya se estaban peleando entre ellos, como, bueno, sucede en muchas culturas, no estoy hablando de la nuestra, y finalmente se dice que sus mismos generales, muchos de ellos eran sus propios amantes, hablando de hombres, hablando de una situación totalmente perdida. La sabiduría humana tiene eso, no le falta el balance. Como veo que nadie puso nada en el internet, la esencia del entendimiento son conceptos. La esencia del entendimiento son conceptos basados en preceptos. Todos tenemos conceptos, todos tenemos algunas razones, pero si esa razón no tiene la base de un precepto, de la idea original, del porqué de la vida, el concepto no es sustentable, no es válido. El concepto tiene que tener una ley de origen y eso se llama el precepto. Entonces, el entendimiento verdadero está basado en preceptos y en conceptos. Ahora, ¿cómo adquirir precisamente los verdaderos conceptos? Gracias a la familia Reyes García, porque bueno, me ayudan para la primera parte de esto. Hablamos de que, por eso la Biblia dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, la dará en abundancia y sin reproche. Estamos hablando de algo que se pide, es algo que se da en la relación con Dios. El principio de la sabiduría en un momento empieza precisamente en ese entender que la verdadera sabiduría, la que no daña, la que tiene el balance, la que no es la sabiduría humana. Insisto, los griegos eran los hombres en un momento más cultos en muchos sentidos, de muchas cuestiones pues que hoy trascienden en el tiempo moderno, pero encontramos hasta desviaciones. Hace rato yo mencionaba en ese famoso amor platónico, en esas cuestiones ahí donde hay una situación de perversiones. Buscando la sabiduría, se encuentran con que el hombre no es, y peor, alejado de Dios, en el hombre no se puede encontrar la sabiduría. Y ciertamente, vamos a hablar de las columnas de la sabiduría una vez más. ¿Por qué? Porque esto es importante. Gracias a la familia Reyes por esa primera columna. La primera columna. A ver si alguien me pone la segunda columna, ya que todos ustedes saben muy bien todo esto. La primera columna ciertamente es el temor del Señor. Es el principio de la sabiduría. Acuérdense de esto, hemos manejado este concepto. Es el inicio de la sabiduría y es en un momento la ley donde opera la sabiduría. Es el principio donde opera. Dice los necios, y aquí habla directamente de los necios. Ese rato hablábamos, ¿hasta cuándo simples amaré la simpleza? Y los burladores despreciarán y se burlarán. Y los necios despreciarán el verdadero conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y mi amado, dice la palabra, reprende al necio conforme a su necesidad, para que no te hagas como él. Responde al necio. Si tú al necio, en otras palabras, traducción acá norteña, le das por su lado, tú mismo te estás haciendo necio. Tú eres parte de la necedad. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Se acuerdan cuando hemos platicado, hemos hablado del peso de la gloria de Dios tipificada en el arca sobre los mismos levitas? Es que ellos no se podían mover
con la misma libertad que aquel que no tenía el peso de gloria, el peso de la presencia de Dios. Bueno, exactamente es como opera la sabiduría. El temor del Señor es lo que ayuda a la sabiduría. El temor del Señor es un freno. Y ese freno es el que no encontramos en el joven, en la señorita. Insisto, uno dice, pero ¿de dónde estás sacando tú ese tipo de decisiones? Simplemente es que aunque la sabiduría esté ahí al alcance, ellos toman decisiones de lo más infantil. Muchas veces decimos, es que parece niño. No, no, no. Eso se llama, un niño se le corrige. Un adulto no puede ser niño o no debe ser niño. Que juega, eso es un asunto ya de necedad. ¿Por qué? Al niño, si tú tienes un niño necio, lo agarras a varas. ¿Por qué? Porque no es bueno. Acuérdate que en un momento la necedad es algo que está ligado al corazón. Y la vara de la corrección lo apartará de ello. Entonces, cuando un adulto juega como niño, cuando un adulto en un instante, la verdad es que no es un niño, lo que pasa es que es un necio. Y ese necio recibirá las consecuencias de su actuar. No hay otra situación. No le puede decir, creo que por ahí compartí con alguien en estos días, muchas veces como padres, muchas veces como gente que amamos a nuestras, pues los que nos rodean. Se dice que las muchas virtudes nos hacen débiles, o la mucha fuerza en una virtud, un grande amor que puede ser una gran virtud, en un momento se constituye en una gran debilidad. ¿Por qué? Porque amas tanto, que aún no te das cuenta de los errores que está cometiendo la persona. Y no te das cuenta en un instante de lo que está haciendo mal. Porque amas tanto, pero, o sea, una virtud se constituye en una debilidad. De repente, un trabajador muy fuerte se constituye en una debilidad también. ¿Por qué? Porque pierde su objetivo. Todo tiene que tener balance. El temor del Señor es ese peso, es ese freno que te evita tomar decisiones imprudentes, necias, fuera de sabiduría y ausente de instrucción. El temor de Dios es eso pues sí, que no te permite actuar con libertad. Y eso está en todos los lugares. Sigo insistiendo sobre la parte de Proverbios, y en un momento, en las calles, en los principales lugares de reunión, en el trabajo, en la escuela, con las amistades, en el lugar donde me la paso, ahí se requiere el temor de Dios para que no tomemos decisiones. La sabiduría es un elemento no solamente que se adquiere, es algo que tienes dentro de ti, es algo que en un instante te evita llegar a cuestiones pues que luego lamentaríamos. No sé si se acuerdan de alguna otra, aunque no fuera en el orden, alguna otra de las columnas de la sabiduría. ¿Alguien se acuerda por ahí? No importa que entre en alguna dimensión ahí de intento. ¿Sí ve que no hay cuántos si están despiertos o no están despiertos? ¿Se acuerdan? La inteligencia. Aquí dice Doña Tere, la inteligencia, verdad, conocimiento. Bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos a la segunda. Verdadero conocimiento. Conocimiento, como pone la familia Reyes. El Señor da sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Conocimiento, pero es conocimiento que sale mire lo que dice aquí, porque el Señor da sabiduría de su boca, eso es su palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca viene el conocimiento. ¿Qué quiere decir? No es una competencia, mi amado. No es una competencia, mi amada, entre otras culturas. Dios sabe que la cultura de estos mundos, y más alejada de Él, que el humano fuera alejado de Él, ciertamente llega a la necedad. Entonces Dios tiene que llegar y traer un nuevo sistema de vida, y ese nuevo sistema de vida emerge de su palabra. Emerge de esos que son conceptos basados en preceptos. Ese es el verdadero conocimiento. Entenderlo es lo importante. Y la inteligencia. Entonces la segunda es, si el principio es el temor de Dios, la otra es ciertamente el conocimiento que viene
de que sale de la boca de Dios. Por eso la palabra de Dios está llena de estatutos, de leyes, de cosas que nos ayudan precisamente a tener verdadera sabiduría. La otra sabiduría es necedad, la otra sabiduría es terrenal, diabólica, es perversa. Sí, por ahí Daniel y Emma ponen el concepto de la verdad. No sé si es el que sigue, pero la verdad es uno de esos puntos muy importantes. Definitivamente es la verdad. Compra la verdad. Y eso hay que pagar un precio. Por la verdad hay que pagar un precio. Por la verdad hay que estar dispuestos a invertir. Y cuando tú tienes una verdad, no puedes en un momento, vamos a decir, pues comprometerla. Acuérdate que la verdad es tan valiosa que en una mayoría de miles o de cientos o de millones, en donde se expone una situación, aunque tú en un momento fueras el único que tuviera la verdad y los 999,000 estuvieran en contra, la verdad sigue siendo la verdad. Y cuando tú tienes la verdad te hace libre. La verdad es poderosa. La gente ama la mentira. La gente ama el engaño. Pero la verdad hace la diferencia. Y cuando tú vives en verdad, cuando tú estás en verdad, hasta duermes tranquilo. Entonces sí, compra la verdad y no la vendas. O sea, no comprometas la verdad. No aligeres la verdad. No la vendas por nada. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. ¿Alguien se acuerda cuál es la que sigue? Vamos bien, gracias familia Reyes, gracias Daniel y Emma. Gracias por ese avance. Gracias Tere que dijo ahorita por ahí la inteligencia. Sí, la inteligencia es importante. Dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con sabiduría fundó la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Sabiduría es algo que tú tienes, es algo y la inteligencia empieza en una brillantez de mente, donde esa inteligencia es la que te permite tener hasta ese discernimiento, esa decisión inteligente, basada en sabiduría, basada en verdad, basada en el temor de Dios, basada en un verdadero conocimiento. La inteligencia te protege. La inteligencia en un instante te ayuda a no equivocarte. Y eso es importante. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que, mira, mi amado, cuando no hay sabiduría de Dios, vas a adquirir una sabiduría humana y esa sabiduría humana vas a hacer en tu vida va a ser una mezcla. La sabiduría de Dios permite en un momento utilizar la sabiduría humana y tenerla en el nivel correcto. Pero la sabiduría del mundo, decíamos creo que la ocasión anterior, pues serás muy bueno con el teorema de Pitágoras y serás muy bueno con el teorema tal y serás un experto en un instante en algunas de cuestiones matemáticas, pero en tus decisiones simples decisiones, vamos a decir, naturales, pero válgame, pero como que en las matemáticas y como que todo aquello que en un instante pudiera ser un factor fuerte, la gente más inteligente toma en cierta manera las decisiones más ingenuas y más estúpidas que ustedes pueden imaginarse. Ciertamente, estamos hablando de que esta inteligencia es lo que en un instante pues nos lleva a dimensiones diferentes. El hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia es un hombre bienaventurado. Totalmente de acuerdo. Vayamos a la cuarta porque se nos está pasando el tiempo y ya vamos a concluir. La quinta es ciertamente la prudencia. La prudencia, qué importante es la prudencia. Prudencia es ese referente donde tú analizas, no eres desbocado. La prudencia es uno de esos
virtudes cardinales. El mismo ser humano. El mismo ser humano tiene la prudencia como algo máximo. Pero qué imprudentes somos, qué poco sensatos en nuestras decisiones. Y bueno, quizás también en algunas ocasiones en esa no prudencia, de repente nos metemos y nos metemos algunos alcoholes y la gente se mete algunas drogas por ahí y se hace totalmente imprudentes. O sea, no son, el ser humano está totalmente perdido cuando altera en sus decisiones de prudencia, queda en una cuestión donde dice uno, pero ¿a quién se le ocurre haber hecho eso? Totalmente, insisto, sin ningún referente y sin ninguna freno en sus vidas. La prudencia es lo que te libra de muchas cosas. Prudencia es una de las virtudes, insisto, cardinales. El mismo humanismo tiene como central, como centro, como fuerte la prudencia, pero es una prudencia humana. No es la prudencia que proviene de la sabiduría de Dios, que insisto que está basada toda en conocimiento, en inteligencia, en verdad, en cosas muy básicas para Dios, pero para nosotros son cuestiones totalmente fuertes. Fuertes en su solidez, fuertes en un momento para darnos certeza. Prudencia, ¿qué será la sexta? Me faltan dos rápidamente. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerden, les doy un buen consejo. La sexta es el consejo. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejo está la sabiduría. Ah, si los muchachos, si la gente recibiera consejo, si la gente apreciara el consejo, si supieran valorar el consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría, pero no buscamos el consejo. En esa prudencia, en esa no utilizar la prudencia, no buscamos el consejo, no buscamos el referente, no buscamos la aprobación, no buscamos, entonces todo eso es lo que la misma sabiduría da. Y dice, esa sabiduría que cambia en las calles, si yo soy para darte consejo, para darte inteligencia, para darte sabiduría, para establecerte la verdad, que no es mentira, para que seas libre. Pero sale un problema de todo esto, que nos lleva ese hombre necio, ese ser necio, esa mujer necia. Bueno, ese consejo no lo pedimos por falta de la última columna de la sabiduría, que es humildad. Por la soberbia, a ver si se repite por ahí. Ok, el temor del Señor es instrucción de sabiduría. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y antes de la gloria está la humildad. El problema, ciertamente, el problema de este momento, el consejo es la instrucción, pero el asunto es que la instrucción y el consejo no lo recibimos porque pensamos que no somos humildes para en un momento someternos a escrutinio o a la evaluación de alguien que a través de la sabiduría en la multitud de consejos puede traer verdaderamente trae aquel punto donde podemos ser diferentes. La inteligencia, la instrucción, todo aquello que es la esencia de la sabiduría, pues es precisamente esos elementos, ¿no? El conocimiento, el consejo en la instrucción, el consejo viene siendo aquello que nos facilita y que nos ayuda a evitar nuestros problemas. Pues bueno, mis amados, es una buena repetición. Creo que cada vez más necesitamos compartir esto. Veo que es la esencia para nuestros jóvenes, la esencia para nosotros mismos. Nuestra vida puede ser diferente cuando nuestra vida está basada en sabiduría. Y Dios quiere que nuestra vida en un instante tenga los elementos. Esta sabiduría, yo quiero cerrar con esto, esta sabiduría de Dios es la esencia realmente de nuestra vida. Aprender su sabiduría nos hará poder vivir en este mundo donde Dios ciertamente ha hecho que la sabiduría de este mundo sea necedad comparado con él. Aquí te estoy diciendo que la sabiduría de Dios
es el máximo nivel de enseñanza. La sabiduría de Dios es el máximo nivel de entendimiento y de inteligencia. La sabiduría de Dios es donde nosotros, o a lo que nosotros debemos de buscar con todo nuestro corazón. La sabiduría de Dios nos hará bienaventurados. La sabiduría de Dios nos hará hombres y mujeres totalmente diferentes para vivir en un tiempo que es muy, muy contaminado con tanta conocimiento humano, con tanta sabiduría humana, pero Dios ahí ciertamente para lo que es la vida, para lo que es verdaderamente vivir, esa sabiduría humana fuera de Dios, sin Dios, no es más que necedad. Y Dios nos invita a pedirle a Él verdaderamente la sabiduría que hace la diferencia. Y la hará para nosotros y la hará para nuestros hijos. Padre, yo oro en esta noche por la familia Flores, por Alejandro, por en un momento, Señor, por Morelia. Oro por sus hijos, oro, Señor, porque tú traigas cuestiones muy especiales a su familia. Te doy gracias, Señor, por Ricardo, por Pati. Señor, podemos en tus manos a Jessica, que haya una recuperación plena, total, Señor. Te pido en un momento también, Señor, por esa familia Mireles, Señor, bendice las decisiones de Pepe, bendice, Señor, a mi hermano José, a mi hermana Panchita, Señor. Declaramos bendición, Señor, sobre Nelly, sobre la pequeña Nelly, Señor. Agradecemos a Dios por los nietos, agradecemos a Dios por Anilú, por Arturo, Señor. Agradecemos a ti, Señor, por Daniel y Emma, por sus pequeños que están aquí, Josías, Meli, Daira, Señor, los cuales bendecimos, la pequeña Daniela. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de Emma. Te damos gracias, Señor, por la vida de Pedro Juárez. Señor, pedimos de una manera especial por todo el propósito en esa casa, en esa casa, Señor, que se te honra. Te pedimos, Señor, por Paloma, por Raúl, Señor. Quizás por ahí está Silvia, Señor, y por ahí está Carmelita, Señor. Bendecimos a cada uno de los miembros de esta familia, Señor, de una manera particular, Señor, a Fito, Señor. Gracias por la vida de Martita, Señor. Bendecimos a Mabeli, Señor. Bendecimos a Cristian, Señor. Bendecimos las decisiones particularmente de Lalo, Señor. Bendecimos a la pequeña Madeline, Señor, en toda su vida. Declaramos tu protección. Margarita, Daniela, Señor. Bendecimos, Señor, a ambas, Señor. Y te queremos tener por la vida de Beto, Padre. Gracias, Señor, por la vida de la familia Canseco, Señor. Gracias por Paco, Señor, por las oportunidades. Gracias, Señor, por las cosas que estás haciendo. Le encomendamos, Señor, en un momento a Katia, Señor, a que tu bendición de sanidad se permanezca, Señor. Pedimos en una manera particular, Señor, por Moy. Gracias, Señor, por Elías, Señor. Gracias por Dulce, Señor. Gracias, Señor, por los hijos, Señor. Gracias por ese cumpleaños de su Sujei, Señor. Gracias, Señor, en una manera, Señor, por la vida de Yunuel, de Arturo, Señor. Y así, Padre, seguimos rogando siempre por la vida de Roberto, de Irma, Señor, por la bendición que ellos son para nosotros en todos los sentidos, Señor. Y Padre, quiero orar por último por Carlos, Señor, por Tony, por Marcelo, Señor. Sigue su sanidad sobre él. Y que la bendición, yo ruego, Señor, así como tu palabra nos invita, que oremos y que pidamos, Señor, a ti por sabiduría. Pedimos sabiduría de lo alto. Pido, Señor, a que seamos un pueblo entendido, que seamos un pueblo, Señor, sabio, y ciertamente un pueblo que en esas condiciones, un pueblo que tiene un Dios como el nuestro, será el pueblo más fuerte de toda la tierra. Tengo una excelente noche. La bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Que descansen. Buenas noches. Y perdón porque hoy nos fuimos un poquito más tarde, pero creo que valió la pena este repaso y valió la pena el que podamos compartir un poquito de la palabra de Dios, que es tan importante. Quedamos con un tema musical y que pase buenas noches.